Bienvenidos, amigos y amigas, al podcast de Un Paseo por Granada. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y me sucede lo siguiente. Amo la ciudad de Granada, pero es que además de eso, soy una persona inquieta, curiosa y cuando paseo por esta ciudad no dejo de preguntarme por toda la historia que ha sucedido en este lugar. Por eso he tenido que hacer este podcast, para responder a todas esas preguntas que se agolpan en mi cabeza. Si tú eres, pues como yo, este es tu lugar y espero que en los próximos minutos hacerte compañía y hacerte disfrutar paseando por la ciudad de Granada. Antes de empezar con el programa, recordarte que tengo un montón de proyectos relacionados con la educación. Tengo muchos podcasts relacionados con la historia y con la educación. Si quieres estar al tanto de todo ello, sígueme en mis redes sociales. Te dejo los enlaces en las notas del programa. Bueno, hoy vamos a hablar del Palacio de Carlos V. ¡Qué bonito el Palacio de Carlos V! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Sé que ustedes ya lo saben, porque lo hemos comentado en otros episodios. Espero que hayan tomado nota. Carlos V era hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Bueno, pues Carlos V se casa en Sevilla con su prima. Se casa en Sevilla con su prima Isabel. Se casa en los Reales Alcázares de Sevilla. Fíjense, conoció a su prima con la que se casa 2 horas antes de la boda. Por aquel entonces, todos los matrimonios reales eran matrimonios de conveniencia, matrimonios políticos. Las causas de los matrimonios siempre eran causas políticas, por eso no hacía falta que se conociesen. Si el matrimonio convenía, pues se casaban y punto. Y en este caso a Carlos le convenía la dote que le iba a ser entregada al casarse con su prima Isabel. Y bueno, vamos a ir con el examen. Isabel, ¿de quién era hija? Isabel era hija de María de Aragón y Manuel I de Portugal. Es decir, María de Aragón era hermana de Juana la Loca, madre de Carlos V. Parece que en principio Carlos V estaba muy enamorado de Isabel, aunque bueno, Carlos V llevaba el pack completo. Carlos V era un glotón que se hinchaba a comer carne. Por supuesto no comía nada de verdura, por eso siempre estuvo aquejado de la gota. Además era un gran bebedor, él trajo la cerveza a España y también era un gran mujeriego. Era un mujeriego que, fíjense, tuvo como una de sus más famosas amantes fue su abuelastra. Fernando el Católico, cuando se muere Isabel la Católica, se casa con Germana de Foix, a la que llevaba casi 30 años, ¿no? Y cuando Fernando el Católico muere y ya hereda todos los territorios Carlos V heredó todos los territorios de Fernando, Isabel, de Juana, de Felipe el Hermoso, etc. Y además también toma como amante a la que fue esposa de su abuelo Fernando el Católico, o sea, su abuelastra. Fíjense este personaje. Bueno, pues, pero hay que decir que parece ser que en principio Carlos V estaba enamorado de su esposa Isabel y se fueron a Granada de luna de miel. Y parece ser que quizás esos fueron los meses más felices de Carlos V. O sea, parece que esos 6 meses que pasaron en Granada probablemente fueron los 6 meses más felices, los más tranquilos, donde los amantes pudieron disfrutar el uno del otro y estuvieron tranquilos. Porque a partir de ahí Carlos V ya empieza a viajar por todo su imperio y no para. Y no para de combatir en un sitio, en otro, de enfrentarse al uno, de enfrentarse al otro. Pero esos 6 meses que Carlos V y su esposa Isabel pasan en Granada fueron 6 meses de amor, de felicidad. Imagínense, estos dos jóvenes acaban... Fíjense, es que no se conocen en el momento de la boda. O sea, imagínense qué luna de miel tuvieron que pasar en Granada. O sea, aquello tuvo que ser una explosión. O sea, aquello tuvo que arder la ciudad del amor y la pasión que estaban en estos dos jóvenes. Pero es que, además, ¿dónde se hospedan? Pues se hospedan en la Alhambra. Se hospedan en la mismísima Alhambra, en los palacios nazaríes, en el lugar más hermoso del mundo, en el lugar más romántico, en el lugar más sensual. Pues allí se hospedaron estos jóvenes amantes que tanto se quieren. Pero fíjense qué cosa. Estos se están hospedando en la Alhambra, pero resulta que hubo un terremoto y por miedo a que hubiese más temblores, que hubiese más terremotos, se deciden seguir hospedándose en el convento de San Jerónimo. Pero Carlos V queda prendado de la Alhambra y manda la construcción de un palacio al lado de los palacios nazaríes. Esto es curioso, pero hoy día con el tiempo se ha criticado mucho la construcción del Palacio de Carlos V porque efectivamente no encaja nada con los palacios nazaríes, no tiene nada que ver el estilo artístico, o sea, nada que ver. Pero claro, también yo digo una cosa,
cuando se manda con la construcción de este palacio, esta gente no sabía que 500 años después iba a haber una cosa que se llamaba turismo, que iba a haber una carrera que se llamaba historia del arte, que iba a haber estudiosos de estos temas. O sea, también hay que poner las cosas en perspectiva y en su contexto. Entonces, el Palacio de Carlos V se coloca a un lado del Palacio de Comares. Se derrumba uno de los pabellones que estaba en el Palacio de Comares, se derrumba y ahí se construye el Palacio de Carlos V. Y se le encarga a un arquitecto que se llama Pedro Machuca, y se le encarga en 1527. Hay que decir que Pedro Machuca había estudiado en Italia, había estudiado la obra de Rafael, había estudiado la obra de Bramante, ¿vale? Y emprende la construcción de este palacio que pertenece al Renacimiento. En España, el Renacimiento tiene como dos fases. Una es la fase del plateresco y otra es la fase de sobria, clásica. ¿Cuál es la fase del Renacimiento plateresco? El plateresco es cuando la decoración es tan menuda, es tan minuciosa que nos recuerda al trabajo de los orfebres, que trabajaban con la plata. Por eso se llama estilo plateresco, porque tú ves la fachada perteneciente a este estilo y efectivamente hay una decoración muy minuciosa, muy detallada, muy cuidada y recuerda al trabajo que hacen los orfebres. Bueno, pues esa es la primera etapa del Renacimiento en España y luego la siguiente etapa es un Renacimiento sobrio, un Renacimiento clásico, un Renacimiento, ¿de acuerdo?, donde la arquitectura muestra poca decoración, una arquitectura severa, como es el Palacio de Carlos V. Entonces, ahí tenemos que encuadrar el Palacio de Carlos V en el Renacimiento español, en una etapa, ya en la etapa clásica, o llámala también sobria. ¿Y qué destaca de este palacio, del cual no hay precedentes? ¿Qué destaca? Bueno, pues lo que llama la atención de este palacio, que la planta es cuadrada, y en el interior hay un gran patio circular. ¿De acuerdo? Planta cuadrada e interior con un gran patio circular. No hay referentes de palacios renacentistas con esa planta cuadrada y con ese patio circular. A esto se le ha buscado muchísimas interpretaciones, ¿de acuerdo? Como que el cuadrado podría representar la Tierra y el círculo en el universo. En fin, hay muchísimas interpretaciones de este tipo, pero el caso es que es novedoso. Vamos al interior del palacio. Estamos dentro del palacio de Carlos V. ¿Y qué nos llama la atención? Pues ese gran patio circular. Y ese gran patio circular está rodeado de columnas. Tenemos la planta baja, tenemos una columnata y luego tenemos en la primera planta, también tenemos otra gran columnata. Bueno, pues en el piso inferior, esa columnata decimos que es de orden dórico y en el piso superior decimos que esa columnata es de orden jónico. Probablemente a este podcast esté llegando gente que no esté relacionada con la historia del arte, que no ha estudiado historia del arte. Entonces me parece interesante explicar algunos conceptos que pueden clarificar mucho las cosas. Miren, cuando pasen por una iglesia, una catedral, por un templo griego, un templo romano, fíjense en las columnas, y principalmente hay tres tipos de columnas, o mejor dicho, tres órdenes de columnas. En la historia del arte decimos órdenes, ¿de acuerdo? Y son tres: dórico, jónico y corintio. El dórico es el más simple, el corintio es el más complejo y entre medias tenemos el jónico. Miren, he dicho que la columnata inferior del piso inferior es de orden dórico, ¿de acuerdo? ¿Y eso cómo podemos saberlo? Bueno, pues miramos la parte superior de la columna y vemos que es sobria, sin decoración. ¿De acuerdo? Vemos que es sobria, sin decoración, pero si miramos al piso de arriba, decimos que es de orden jónico. ¿Y por qué decimos que es de orden jónico? Porque arriba de la columna, la parte superior de la columna la llamamos capitel, hay dos grandes volutas. Dos grandes círculos, ¿vale? Que llamamos voluta y por eso decimos que es de orden jónico. A mí una norma mnemotécnica que esa voluta me recuerda al rabillo de la J, de jónico. Para mí son como dos grandes J y por eso de siempre me he acordado, ¿no? Y ahora salgamos del palacio y vamos a comentar la fachada, vamos a comentar el exterior del Palacio de Carlos V. Bueno, ¿qué vemos? Vemos pues que el exterior, la fachada del Palacio de Carlos V está dividida, tenemos el piso inferior, el piso superior. ¿Y qué vemos en el piso inferior? Bueno, pues vemos que está decorado con almohadillas. Vemos un exterior almohadillado. ¿Y qué significa eso de almohadillado? Porque los ladrillos parece que son almohadillas. Los ladrillos están decorados de manera que parece que son almohadillas, ¿de acuerdo? Por eso cuando vemos el exterior de una iglesia, de un templo, de un palacio, con esos ladrillos que sobresalen
y que tiene forma de almohadilla, decimos que está almohadillado. Y vemos que las secciones están divididas por pilastras. ¿Qué son pilastras? Una pilastra es como una columna adosada a un muro. Y ahora os voy a liar, del todo, ¿no? Antes he dicho que hay principalmente, en el arte arquitectónico tenemos 3 órdenes: dórico, jónico y corintio, ¿no? El dórico es el más simple, el corintio el más complejo y entre medias tenemos al jónico. Bueno, pues atención, estas pilastras son de un orden distinto a estos 3, para liaros un poquito más. ¿Qué orden es? El orden toscano, que para que me entiendan es como una simplificación del dórico. Si el dórico he dicho que es el orden más simple, pues el toscano todavía más simple. Este piso inferior además se sostiene como, para que me entendáis, diríamos que tiene un gran pollo, ¿no? Una especie de bordillo en la parte inferior del piso, ¿vale? Diríamos coloquialmente que es como un pollo donde sentarse, pero en arte diríamos que es un zócalo. Es un zócalo sobre el que se sostiene el palacio. Por cierto, atención, spam. Ustedes saben, pues si no lo saben se lo digo, que tengo un podcast que se llama Historia del Arte para Selectividad. Ahí me harto de explicar estos conceptos una y otra vez, ¿vale? Pues si quieren profundizar en la historia del arte, pues busquen mi podcast Historia del Arte para Selectividad. Y bueno, ¿qué observamos en las pilastras? Esto es interesante, vemos un elemento decorativo y es que hay grandes anillas. En las pilastras vemos grandes anillas de hierro ahí colocadas en las pilastras. ¿Y para qué son esas grandes anillas de hierro? Bueno, pues para atar a los caballos. Y comentar ya que en el piso superior las pilastras son de orden jónico. Recuerden, el orden jónico es el que tiene un capitel. Ya saben que capitel es la parte superior de la columna con volutas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a comentar las portadas del palacio. Primero vamos a comentar la portada que está orientada a la Puerta de la Justicia. ¿Qué observamos? Que el piso inferior es de orden jónico. Ya saben lo que es jónico, ¿verdad? Y vemos que a ambos lados de la puerta vemos dos columnas a un lado y 2 columnas a otro lado. Y esas columnas se sostienen sobre un pedestal. Y en ese pedestal vemos a un león. Tenemos un león a un lado de la puerta y un león a otro lado de la puerta. O sea, vemos ahí 2 leones custodiando, dos leones seguidos de 2 columnas y ya tenemos la puerta principal. Sobre la puerta tenemos un elemento triangular que en el arte llamamos tímpano. Y sobre ese tímpano hay un relieve de la abundancia. Encima del tímpano tenemos 2 mujeres que son 2 alegorías de la fama y de la victoria. Arriba, el segundo cuerpo es de orden corintio. Dios, diablos, ¿qué es el corintio? Bueno, pues el corintio es cuando la parte superior de la columna, o sea, el capitel, tiene 2 volutas y entre las volutas tiene hojas de acanto, ¿de acuerdo? Vegetales, ¿de acuerdo? O sea, que cuando ustedes vean la parte superior de la columna que tiene hojas, casi seguro que eso es orden corintio. Y ahora vamos a comentar los relieves. Miren, en el piso inferior, en los pedestales del piso inferior, hay relieves que representan trofeos de guerra de romanos, de árabes, de turcos, de cristianos. Vemos en los relieves de los pedestales del piso inferior, vemos trofeos de guerra. Y en los relieves del pedestal del piso superior, vemos alegorías de los dioses marinos que probablemente hacen referencia a las victorias que Carlos V está teniendo por todos los mares. Por ejemplo, vemos a Neptuno en el rastro de Anfítrite. Y ahora vamos a comentar la portada principal, la puerta de entrada del Palacio de Carlos V. Si ustedes van a visitarlo, van a entrar por esta puerta que vamos a comentar. Vamos a empezar hablando del piso superior. En el piso superior vemos tres círculos que en arte llamamos tondos, ¿de acuerdo? Y en el círculo central vemos un relieve del escudo de Carlos V. Y a ambos lados vemos 2 relieves de 2 personajes. Vamos a ver. Hay un personaje mítico que está muy asociado a Carlos V, ustedes lo saben. Si lo saben, son ustedes unos cracks. Estoy hablando de Hércules. Miren, cuenta el mito que Hércules tuvo que hacer varios trabajos, tuvo que hacer varios, hoy día diríamos challenge, ¿no? Tuvo que hacer varios desafíos a lo largo del Mediterráneo, y cuando llegó al estrecho de Gibraltar colocó 2 columnas y puso un cartel en esas 2 columnas que decía no más allá. Era un aviso a los navegantes, no vayáis más allá, porque en el estrecho de Gibraltar termina el Mediterráneo, no se sabe lo que hay más allá. Entonces en esas columnas que puso Hércules, puso ese cartel a los navegantes de no más allá, no vayáis más allá, no vayáis más allá, ya se ha terminado el Mediterráneo, no sigáis. Y ese no más allá, ¿cómo se decía en latín? Non plus ultra.
¿de acuerdo? Según el mito, Hércules, cuando llegó al estrecho de Gibraltar, puso esas 2 columnas, ¿vale? Y puso el lema non plus ultra, no más allá, no vayáis más allá, que aquí se ha terminado el mar, al menos el Mediterráneo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que Carlos V fue más allá, bueno, no él, pero sí, bajo su poder España fue mucho más allá, como que llegó hasta América, como que descubrió un nuevo mundo, como que descubrió un nuevo continente. Entonces, Carlos V a su escudo añadió las columnas de Hércules y el lema plus ultra, más allá. En el sentido de que Carlos V había superado al mismísimo Hércules. Fíjense qué tío más chulo, Carlos V dice, no, yo soy mucho más que Hércules. Hércules llegó hasta el estrecho y puso no más allá, pero yo he llegado más allá y por eso pongo el plus ultra y por eso hoy día las columnas están hoy día en el escudo de España. Bueno, pues ¿quién es el personaje que está a ambos lados de ese escudo? Pues es Hércules. Hércules luchando contra el toro de Creta, Hércules luchando contra el león de Nemea. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos en el piso superior. Vamos al piso inferior. En los relieves del piso inferior vamos a comentar que hay un relieve de una batalla que seguramente sea la batalla de Pavía. Y también vemos un relieve que es el triunfo de la paz. ¿Cómo se representa el triunfo de la paz? A 2 mujeres sentadas sobre armas, ¿de acuerdo? Y lo vamos a dejar aquí y me estoy dando cuenta que me he pasado de largo con el episodio. ¿Saben por qué me he pasado de largo? Porque me gusta mucho la historia del arte, entonces me enrollo porque es que me gusta mucho la historia del arte y si os pasáis a ese otro podcast, Historia del Arte para Selectividad, ahí lo vais a comprobar, ¿no? Y bueno, lo vamos a dejar aquí el programa de hoy. Te recuerdo que estoy hiperactivo en redes sociales. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezolo, en TikTok, Instagram y YouTube soy el Profesor Inquieto y en Twitter el Profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, nos vemos en el próximo programa. Adiós.